a este seminario titulado Radio Sutatensa, una revolución cultural en el campo colombiano, 1947-1994. El día de hoy, la intervención se titula Conversación virtual con los curadores de la exposición Radio Sutatensa, una revolución cultural en el campo colombiano, 1947-1994. Esta primera intervención y todas las demás sesiones estarán a cargo de los curadores de la exposición, Aider Berrío Puerta, Jorge Rojas Álvarez y Juan Pablo Angarita. Nuestra segunda intervención, que tendrá lugar el martes 9 de junio, se titula ACPO y el encuentro de los campesinos colombianos con el Papa Pablo VI en 1968. La tercera intervención tendrá lugar el martes 16 de junio, se titula Radio Sutatensa, el medio y el remedio, 1947-1970. En esta intervención estará a cargo Jorge Rojas Álvarez, creador de la exposición. La cuarta intervención se titula La participación de los estudiantes en el sistema educativo de Radio Sutatensa, 1947-1994. Oyendo se aprende lo que no se podía, el caso del auxiliar inmediato y Mazo Rosales. Esta intervención estará a cargo de Juan Pablo Angarita y tendrá lugar el martes 23 de junio. Se me fue una diapositiva, no, ahí está bien. Bueno, buenas noches, Juan Pablo, Jorge y Aider. Buenas noches, Vivian, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos los radioescuchas, a toda la audiencia que está conectada en este momento. Mi nombre es Juan Pablo Angarita y quiero presentarles a mis compañeros Jorge Rojas y Aider Berrío. Y después de ello haremos una breve introducción de cómo haremos la dinámica del día de hoy. Entonces le quiero dar la palabra a Jorge para que se presente, por favor. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias también al área cultural del banco por permitirnos esta oportunidad. Mi nombre es Jorge Rojas. También fui parte del equipo curatorial de la exposición Radio Sutatensa, una revolución en el campo colombiano. Soy ingeniero, maestro en historia. Me interesa muchísimo pues conocer, estudiar, investigar y pues influenciar también sobre estas tecnologías que dieron o han dado una influencia muy grande en nuestro país. Saber cómo fue que ocurrieron, cuáles fueron sus principales estrategias y elementos, y aprender muchísimo de ello para generar nuevos ejercicios que respondan a las necesidades y a las problemáticas que nos afectan o que nos afectan actualmente. Gracias. Entonces, pues le voy ahora la palabra a Aider. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Aider Berrío. Hice parte del equipo curatorial de la exposición Radio Sutatensa, una revolución del campo cultural colombiano. Mi interés, ante todo, y lo que me llevó a este tema de estudio, es el asunto de mirar los procesos de modernización en América Latina a la luz, en particular, de las intervenciones institucionales. En este caso, la de la Iglesia Católica, que es tan fundamental para entender la acción cultural popular y los resultados que eso tuvo entre nosotros. Es un proyecto inacabado, creemos, pero que se va nutriendo cada vez más, como van a ver en la presentación, y que requiere en el futuro quizá el apoyo de todos ustedes consultando los materiales a disposición pública para mejorar la recepción del mismo o el esfuerzo que iniciamos con estos documentos. Muchas gracias. Gracias, Aider. Bueno, y mi nombre, como ya lo dije, es Juan Pablo Angarita. Nosotros tres hicimos el proceso curatorial sobre el Archivo de Acción Cultural Popular Radio Sutatensa en una exposición que se materializó en una exposición que salió al aire, salió a la luz
en la Biblioteca Luis Ángel Arango en 2017 y que aún hoy en día sigue itinerando por casi todas las sucursales y los centros culturales del Banco de la República en el país. La dinámica que les proponemos hoy en día es establecer una conversación sobre varios de los temas que aparecen en la curaduría y vamos a iniciar compartiendo pantalla. Yo voy a mostrarles la página web de la exposición que se puede consultar a través de internet y la idea es que vayamos pues haciendo el recorrido y cualquier pregunta que ustedes nos tengan la podemos resolver hacia los 20 últimos minutos de esta hora que esperamos sea muy agradable para todos ustedes. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla para comenzar nuestro recorrido. Entonces, la exposición básicamente lo que hace es recrear la trayectoria de una empresa educativa orientada a impulsar el desarrollo de los campesinos colombianos, ¿no? La gestora de este sistema educativo, de esta empresa, se denominó Acción Cultural Popular, ACPO, que era una entidad de origen católico cuyo interés pues, era disminuir las abismales distancias entre la calidad de vida rural y la urbana. Y el método, digamos, los medios, era la educación a distancia y el acceso a nociones básicas educativas. Con ello construyeron un sistema de acción que combinó tecnologías de comunicación como la emisora Radio Sutatensa y un modelo pedagógico denominado Educación Fundamental Integral, EFI, mediante el cual promovió campañas para generar algunos cambios puntuales sociales pues, en el campo colombiano. Entonces, a lo largo de todos estos 40 años y en alianza con entidades públicas y privadas, ACPO logró establecer una red de medios educativos en más de 900 municipios del territorio nacional. La exposición está compuesta por objetos que se encuentran resguardados en la Biblioteca Luis Ángel Arango y que a través de esta página web y de la biblioteca virtual del Banco de la República es posible consultar muchos de ellos. Una de ellas es esta fotografía. Tenemos acceso en la Biblioteca Luis Ángel Arango a más de 50.000 fotografías como esta, en donde se ven escenas de aprendizaje dentro de las casas de los campesinos en veredas alrededor de los más de 900 municipios a donde llegó el sistema educativo de Radio Sutatensa. Esta es una fotografía de una escuela radiofónica en el Tolima de 1968 y como esta, como ya les dije, pues hay muchísimas más. Ahora bien, a nosotros nos interesó muchísimo resaltar algunas de las consignas del programa educativo, del sistema educativo de Sutatensa, y una de ellas, que quizá es una de las más entrañables, es la idea de que la educación nos hace libres. Esta consigna era utilizada por el programa para invitar a los campesinos a participar de lo que se llamó un movimiento radiofónico que les permitiera formarse integralmente y de manera autónoma. Su éxito pues radicó en que llevó el maestro al hogar, ¿no? De miles de campesinos y muchos de estos campesinos fundaron el núcleo del sistema educativo que se llamó las escuelas radiofónicas, que básicamente era un campesino que adquiría un radio en la caja agraria o en la parroquia y lo ponía en su casa a disposición de sus vecinos para poder acercarse al aprendizaje y para generar escenarios de encuentro social, ¿no? Ahora bien, me gustaría darle la palabra ahora a Jorge Rojas para que nos contara un poco cómo comenzó este sistema educativo. Jorge, por favor. Nuestro país rural enfrentaba pues una preocupante devastación económica, social y cultural, años en los que las consecuencias y la viva violencia que se estaba llevando a cabo en las áreas rurales del país, además de acabar con vidas de muchos de los habitantes del territorio nacional, generaba un aislamiento mucho más grande debido tanto a las diferencias ideológicas como a las distancias que se creaban
al generar este tipo de división tan profunda. Paralelo a esta situación tan compleja desde el punto de vista social y político, paralelo a esto también encontramos una serie de proyectos modernizadores en el país, en los cuales, los cuales buscaban de cierta forma pues generar un mejoramiento muy rápido de las condiciones de unos sectores mucho más puntuales como en como las grandes ciudades, pero que infortunadamente tenían retos muy grandes o tenían unas miradas muy tangenciales refiriéndose al campo nacional. Y este tipo de proyectos pues también tenían grandes retos en el sentido en cómo cómo desarrollar un mayor número de vías, una mayor interconexión en las vías del país. Retos como la carencia por estos años de sistemas de interconexión eléctrica en el país que pudieran proveer servicios de acceso a electricidad en muchas áreas apartadas del país, y esto va a ser fundamental también en ACPO. Y también la carencia de opciones para eh, eh, tener servicios de agua, de acueducto alcantarillado eh, en comunidades campesinas en las cuales, pues para las cuales esto pues, es francamente pues un problema. Desde el punto de vista educativo, en este momento nosotros encontramos con que muchos de los proyectos grandes que tenía en mente el Ministerio de Educación estaban orientados hacia la educación de primera infancia o segunda infancia y la educación para adultos o para estas personas que no habían tenido la oportunidad de tener alguna forma de alfabetización en su niñez o adolescencia, pues, estaba sujeta a una gran precariedad. Entonces, bajo pues, este contexto, pues mostramos esta ilustración que viene del Semanario del Campesino, que fue una de las publicaciones más importantes de Acción Cultural Popular, porque era dedicada, pensada y orientada hacia los campesinos del país, y que hace este llamado preocupante sobre cómo 6 millones de colombianos están oprimidos por la ignorancia, digamos, es la forma como ellos empiezan a hablar de este tema. Esta hoja en particular viene de un ejemplar de 1963 y nos empieza a hablar de algunas de las ideas importantes que para Acción Cultural Popular empiezan a generar las cuestiones o los programas que ellos van a empezar a trabajar. En el diagnóstico que ellos realizan empiezan a encontrar cómo los campesinos en la época pues no saben trabajar, haciendo referencia a que el campesino tiene unas técnicas agrícolas que producían poco, que las herramientas que poseían los campesinos en la época también eran precarias y que la forma en la que cultivaba la tierra el campesino no le permitía a veces pues tener muchísimo más, o sea, producir muchísimo más de lo necesario para la subsistencia o cómo planear más allá de solo su mantenimiento. ACPO empieza también a preguntarse por cómo los campesinos no saben vivir dignamente, digamos, es una forma de decirlo, en la medida en la que la organización de espacios en sus hogares, en las precarias condiciones en las que muchos de ellos vivían,
producían mayor número de enfermedades para los habitantes del lugar y cómo esa distribución o como esa forma de administrar, por ejemplo, la cocina, las habitaciones o los cuartos húmedos influían en problemáticas para ellos mismos. Igualmente, y eso es algo de lo que vamos a conversar mucho más, es al ser este un proyecto de base de la Iglesia Católica, también se pregunta, o al decir vivir dignamente es porque las bases espirituales de los campesinos eran precarias. Seguidamente podemos hablar de se identifica las dificultades que tienen los campesinos para poder vestirse y comer bien. Esto haciendo referencia a la falta de conocimiento de conocimientos para generar su propia nutrición, a problemas de carencia de acceso al agua potable para pues, mantener también una buena salud y otros elementos que tienen que ver con higiene personal que los hacía más vulnerables a enfermedades pues, ambientales en la época. Finalmente, en esta ilustración dice, no pueden contribuir al proceso, al progreso del país en términos en los que carecían de fundamentos para formar colectividades que desde el punto de vista tanto económico como comunitario les permitiera generar una mayor producción de alimentos, por ejemplo, o también pensar, diseñar y influenciar positivamente las necesidades apremiantes que las mismas comunidades campesinas tenían en ese momento. Finalizando este mensaje con que la mayor problemática que se encuentra es porque estos campesinos no son educados. Continuando en esta conversación, empezamos a destacar uno de los actores muy importantes en el programa de acción cultural popular, que fue el mentor, que fue pues el cerebro inicial y el fundador de Acción Cultural Popular, que fue en su momento pues el sacerdote José Joaquín Salcedo, quien desde el inicio pues, de su actividad como sacerdote, empezó a pensar o diseñar unas formas en las cuales pudieran influir positivamente sobre este tipo de problemática. En la fotografía que mostramos en este momento, empezamos a resaltar cómo Monseñor Salcedo en algún momento empieza a ser, además de ser la cabeza general de este programa, es el gestor, es la persona que empieza a realizar contactos tanto con los ministerios de educación de la época para establecer alianzas, para empezar a promover este programa de educación basada en radio, como hacer los contactos con entidades de cooperación internacional para recibir las donaciones de equipos técnicos, tanto radios, transmisores y, y también la capacitación para elaborar junto con el personal de Acción Cultural Popular, pues un modelo de educación a distancia que fuera efectivo. Creo que pues con esto puedo terminar esta pequeña contextualización de dónde es que viene esta idea de educar a través de la radio, a través de la acción comunitaria en acción cultural popular, y pues dar paso a, pues una introducción mucho más detallada sobre estos personajes principales por parte de Aider Berry.
Muchas gracias, Jorge. Fundamentalmente el proyecto de ACPO, todo esto que ya veíamos con esa imagen tan elocuente de los 6 millones de campesinos, responde a un asunto que viene desde el siglo XIX, que es la cuestión social, es decir, cómo los procesos de modernización y la generación de las nuevas clases sociales a través de la revolución industrial cambian la situación de vida de los campesinos que luego se convierten en gran mayoría en obreros en Europa. Esto se convierte en una preocupación de la Iglesia social bastante marcada, remarcada incluso por el Papa León XIII en la célebre encíclica Rerum Novarum de 1891, donde empieza a cuestionar los medios frente a los cuales el progreso está dando cuenta del desarrollo social o de la vida de las personas, o cómo en función del proceso se está tomando a las personas, pauperizándolas por la justificación de los medios de producción en su momento. Paulatinamente estos pensamientos van a llegar a América Latina, que pues, nuestros procesos de modernización son más lentos. Sin embargo, pues acá lo que vamos a encontrar es una ruralización bastante anquilosada, donde las estructuras sociales pues van a tener al campesino colombiano muy oprimido, por extensión al campesino latinoamericano. A partir de esto, la Iglesia, como varios actores sociales de la época, toma partido entonces por la educación y por esta salida que incluso la va a poner luego en términos de la guerra a la ignorancia, o como vemos en la imagen de que el subdesarrollo está en la mente del hombre. Esta es la consigna que va a impulsar al sacerdote José Joaquín Salcedo, que en ese entonces, recordemos que lo más importante que había en términos de comunicación para la época, o a lo que se le veía una gran importancia en ese momento, era la radio, ¿cierto? La radio era el equivalente de lo que tenemos hoy en día con el Internet, y se pensaban muchas posibilidades con ella. Una de ellas era salir de este ciclo de opresión e ignorancia a través de la radio y a su vez evangelizar. Vemos que era un proyecto en el que el campesinado tenía en manos de la Iglesia Católica la posibilidad de redimirse de alguna manera frente a estos actores sociales del momento, que ahorita los veremos, que estaban pues generando dificultades en el campo colombiano, o incluso todavía tenemos algunos remanentes de esto. Entonces esta obra de la Iglesia pues tiene 12 partes, particularmente pues el trabajo político, institucional, digamos, de diplomático, de una esfera más alta de consecución de recursos de José Joaquín Salcedo, pero digamos que la obra no tendría la preponderancia que tuvo si no es por la llegada que tiene con la gente, o el vínculo que genera con la gente un sacerdote tan importante para la obra, que quizá quienes nos estén escuchando que hayan pertenecido a ACPO lo saben, es el padre José Ramón Sabogal. Al tiempo que José Joaquín Salcedo estaba trabajando en la generación pues, de la radio, en pensar la radio como un medio de evangelización y de cambio social, sobre todo en particular de cambio social, José Ramón Sabogal, que acá lo podemos ver en una de las imágenes del archivo fotográfico de la exposición, ya estaba trabajando con la radio, estaba intentando también en algunos municipios de Boyacá. Luego se une con José Joaquín Salcedo, que en eso tenía una gran capacidad de visión, era un gran administrador y sabía la llegada que tenía el padre Sabogal, y a partir de eso entonces él se vuelve incansable en la emisora, particularmente cuando empieza incluso el periódico El Campesino, pues él va a estar en casi todos los momentos, sea en la editorial o en una columna, y en la emisora, que quizás es lo que más conocen la mayoría de ustedes, en el órgano privilegiado de difusión, aunque veremos luego que es una gran red de medios, que es Radio Sutatensa, como el órgano privilegiado, pues él siempre va a tener un espacio para saludar en las mañanas a lo que él llama sus viejos queridos, pero va a hacer mucho énfasis también en las campañas del sorbo de agua, de la letrina, de tener un cerdito en casa, de consumir frutas y verduras, porque nos parece algo muy normal, pero para el campesinado colombiano de la época pues lo más habitual era consumir el pan coger, ¿cierto? No había una cercanía con otros tipos de alimentación. Se buscaba también tener gallinas para tener huevos. En últimas,
que el campesino fuese autosuficiente. Ese es el gran proyecto de ACPO, lo podemos ir anunciando desde ya, para que no dependiera de esas estructuras de opresión de los gamonales o los políticos del pueblo, los hacendados de las zonas rurales, pues que en últimas condenaban aún más a la pobreza a nuestros campesinos. También es una manera de dignificar a través de la obra de la Iglesia Católica. Incluso en la biografía de José Joaquín Salcedo, El Quijote Visionario, que sale cuando él muere en 1994, pues nosotros en la exposición jugamos con la idea del padre Sabogal como una especie de Sancho Panza, ¿cierto? Y así lo ponemos incluso en la exposición y lo pueden ver en algún momento. Sin la conexión entre ellos dos probablemente hubiese sido muy difícil. Él estuvo hasta el final de la obra, hasta que termina El Campesino, hasta que termina Radio Sutatensa, y en 1980 incluso es condecorado por el Ministerio de Educación, pues por su labor educativa en pro de los colombianos. Yo creo que ya podemos continuar con Juan Pablo y la parte de la combinación de estos medios para las escuelas radiofónicas. Muchas gracias, Aide. De alguna manera lo que nos interesaba mostrar con la exposición era que el éxito del sistema educativo pues no se debía solamente a las gestiones políticas o al trabajo comunitario de Monseñor Salcedo o del padre Sabogal, sino también a la manera en la que ACPO logró constituir una red que estuvo en todo el país. Este mapa que aparece en este momento en pantalla es un mapa que imprimimos para la exposición en la Biblioteca Luis Ángel Arango y que también está itinerando, en donde se muestra fotografías de escuelas radiofónicas en casi todos los departamentos del país, ¿no? El archivo es muy rico en la variedad, como digamos, en su alcance territorial, entonces nos permitió hacer esta selección de una fotografía por cada uno de los departamentos, de acuerdo a la categorización que planteaban desde la biblioteca. Y además nos permitió adentrarnos en otro tipo de materiales que era muy interesante y eran unos folletos que mostraban la manera en la que el sistema expandió también pues, su alcance, no solo a través de la radio, digamos, voy a mostrar esta en grande, un segundo. Digamos, este es un folleto de mediados de los años 60 en donde se muestra cómo la radio, bueno, pues era como la punta de lanza de todo el sistema educativo, con la distribución de los receptores de frecuencia fija, de los transmisores de frecuencia fija, y con esta idea pues de que la radio era el medio de comunicación, y es una idea que aún hoy en día sigue vigente, era el medio de comunicación que llegaba a casi a todo el territorio nacional, ¿no? Más que la televisión en ese momento, pues no existía el internet, digamos la radio era un medio que estaba, digamos, casi que al alcance de la mano de muchos de los ciudadanos del país. Pero además, entonces, Sutatensa comienza a desarrollar una serie de cartillas que pues tocan 5 nociones básicas: la noción de espiritualidad, la noción de alfabeto, la noción de número, la noción de salud, la noción de economía y trabajo, y estas cartillas acompañaban el proceso de los campesinos cuando se volvían estudiantes de ACPO, ¿no? Y además, entonces, en el sistema educativo estaba la prensa, que era el semanario El Campesino, que fue fundado en 1958 y tuvo impresiones constantes hasta 1991. Y a través del Campesino, de alguna manera, lo que se planteaba, como decía el eslogan del Campesino, era un seguimiento a la vida social y a la vida y al trabajo de los campesinos colombianos. Era una plataforma que le permitía al país, desde el punto de vista de ACPO, conocer a través de una ventana de la cultura escrita cómo eran las circunstancias vitales de los campesinos colombianos. Este semanario estuvo acompañado también de un sistema de intercambio de cartas que fue fundamental y que lo vamos a ver más adelante en el seminario, quizás en la, en la última sesión del mes, en donde Sutatensa estableció correspondencia postal con los campesinos colombianos, digamos, en una relación epistolar muy fraternal, ¿no? Cada campesino que escribía, y alrededor, ya hay alrededor de 150.000 cartas en el archivo,
cada campesino que escribía recibía una respuesta por parte de ACPO. Y eso era fundamental para establecer un vínculo y un contacto y una relación que duraba muchas veces hasta 10 años. Y además teníamos pues un sistema de roles en donde había un auxiliar inmediato con unos representantes parroquiales y todos ellos eran campesinos que se habían vinculado al proceso y querían hacer parte de este movimiento radiofónico. No sé si me gustaría pues preguntarle a Jorge que nos contara un poquito sobre el alcance tecnológico de Radio Sutatensa en el país. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Entonces, miren lo interesante eh, que empieza a ocurrir acá para que nos empecemos a visualizar las dimensiones que cobró este programa en el país y los retos tan interesantes que tuvieron en su momento y las soluciones que, que inventaron en cierta manera, o sea, que pensaron para llevar a cabo este ejercicio. Un reto y una problemática muy importante en el comienzo es si tenemos estas distancias para generar ejercicios educativos con estas poblaciones. Como menciona Aider hace un momento, pues la radio fue elegida como pues, el pilar, la base fundamental, pues por la facilidad y por la forma en que traspasa la retadora geografía del país para este tipo de ejercicio. Y, y entonces nos empezamos a encontrar con el siguiente problema, es que, bueno, si yo pongo a una persona que no tiene ni idea de leer y escribir y le voy a empezar a decir por radio qué es lo que tiene que hacer, pues es una dificultad muy grande para que esa persona por sí misma logre un ejercicio educativo completo. Entonces surge esta innovación que es fundamental en el programa de educación de acción cultural popular, es la figura del auxiliar inmediato. En la medida en la que ésta es un integrante de la comunidad que ayuda a los demás o sea, que sigue las instrucciones de ese profesor locutor, que es la persona que transmite por la radio, pero que ayuda y apoya a la comunidad. El siguiente reto que yo quiero mencionar acá y del cual pues la idea es que conversemos muchísimo más en las siguientes partes del seminario es los radios o los receptores radiales, porque como estábamos comentando en el contexto general de Acción Cultural Popular, pues no podíamos contar con radios que que tuvieran conexión eléctrica. Entonces, Acción Cultural Popular tuvo que inventarse una forma, un tipo de radio, una adaptación de radio que funcionara con pilas. Y eso supuso otro reto grandísimo para todo este programa. Finalmente, el tema de generar esta gran red, pues estaba atravesada por los transmisores. Y los transmisores, en cierta manera, un transmisor en cada transmisor en diferentes lugares del país significaría para la audiencia que vivía o que estaba cerca a ese aparato de transmisión una opción de contenido educativo mucho más local, entendiendo como los maestros que nos acompañan en la noche de hoy nos podrán contar más, es que pues la educación, además de ser un ejercicio en grupo, como mencionamos ahora, también obedece a unas necesidades locales del contexto donde están las personas que aprenden. Entonces, es una red muy compleja de
los artefactos, los transmisores, los radios, las ideas de educación, los auxiliares inmediatos, los campesinos que toman las clases, los sacerdotes que promueven el programa y que pues poco a poco vamos comprendiendo a través de esta exposición para dejarle a nuestros visitantes una, em, pues una perspectiva muy amplia de de todo el reto que fue generar este ejercicio educativo con las condiciones en las que nos encontrábamos en ese momento en el país. Eso es lo que diría yo pues en este momento. Creo que podemos continuar. Gracias, Jorge. Bueno, ahora, Aider, por favor, cuéntanos un poco sobre el contexto que relacionaba a Radio Sutatensa con la Guerra Fría y la posición del Estado colombiano frente a los movimientos campesinos, por favor. Bueno, Radio Sutatensa o ACPO, la Acción Cultural Popular, es una institución muy interesante porque ahorita tiene un gran beneficio de inventario. Nosotros, como historiadores más jóvenes o interesados por el tema, pues tenemos un beneficio de inventario, es poder ver esta institución sin la carga ideológica que representó probablemente para varios de nuestros docentes, que ya hoy en día incluso han reconocido que en su momento no miraban a la institución porque tenían una gran desconfianza por ser de la Iglesia Católica. Pero con ese beneficio de inventario que les digo, esta es una institución muy rica porque abarca desde 1947 hasta 1994. Miren, por ahí ya pasa el Bogotazo en el 48, pasa todo el tema de la violencia en nuestros campos, luego va a venir el Frente Nacional, posteriormente pues todo lo convulso que se vuelve, que se torna nuestro país en el final de los 70, en los 80, hasta la finalización de la misma, es decir, estuvo hasta el inicio de la Constitución del 91, un par de años más. Entonces es una institución que tiene un enorme recorrido para contarnos muchas cosas, y una de esas es que parece que estuviéramos en una coincidencia con la vida diaria o con las campañas políticas de nuestras últimas elecciones, y es ese temor gigante a que Colombia se vuelva comunista, ¿cierto? O que algún país de Latinoamérica se vuelva comunista. Entonces, una de las imágenes que más nos llamó la atención cuando vimos el material o la selección del material para la exposición es el tema del comunismo, ¿cierto? Como hay una preocupación que va a tener eco en la Iglesia Católica, particularmente por el tema de que la Iglesia Católica, eso sí lo tiene muy claro en sus preceptos políticos, pues no pone en juego la idea o no pone en duda la idea de la propiedad privada, ¿cierto? Entonces, esto que veníamos hablando ahorita de la cuestión social, cómo se articula con la idea de tener desarrollo, poder tener una pequeña parcela o al menos un espacio de tierra digno, y cómo hacerle frente al comunismo, que ya era el enemigo del momento y que estaba también en juego porque pues, el campo colombiano, como les decía ahorita, era sujeto de otros actores. También empezaban ya las bandas campesinas de alguna manera, posteriormente, un par de décadas después van a llegar las guerrillas, va a haber toda una serie de sujetos políticos en construcción en el campo colombiano, y pues el campesinado va a estar ahí en juego. Cuando ustedes miran, por ejemplo, el proyecto posteriormente puede ser de las guerrillas, pues van a tener una imagen de lo que va a ser el campesinado para ellos, ¿cierto? Incluso si nos venimos hacia los 90, pues va a estar el paramilitarismo pensando en un proyecto de campesinado también, el narcotráfico, y la Iglesia Católica también tenía su proyecto de campesinado. Era un campesino moderno, autosustentable, que no dependiese entonces de las estructuras sociales ni de los medios ideológicos del momento, y que pensara sobre todo en su propio desarrollo al inicio y posteriormente en el de su comunidad. De pronto no estaban pensando en nada más, porque sí creemos que eran muy realistas en ese sentido, entonces pensaban en el desarrollo de mi familia, mi parcela, también de mi comunidad. Se instaba mucho, y lo veremos posteriormente, a que las personas construyesen caminos, ayudaran a sus vecinos a hacer letrinas, que comercializaran los productos que estaban generando, y a que buscaran vías de salida, construyeran caminos veredales, rurales,
para sacar los productos a comercializarse, que no dependiesen de unas estructuras que los compraban a muy bajo precio en el momento y que esto subsumía aún más a los campesinos en la dependencia y en la pobreza. Entonces, con esto lo que queríamos mostrar era ese temor político que está y ese proyecto anticomunista en Latinoamérica, que de pronto en otros países se vio matizado con el tema de las dictaduras, francamente anticomunistas, pero en el caso de nosotros, pues se vio sobre todo en el Frente Nacional, que nosotros consideramos, junto con otras personas que han leído bastante, de pronto más que nosotros de este tema, el asunto de que esta es una de las grandes instituciones modernizadoras de Colombia, muy dependiente desde luego de la financiación de los gobiernos del Frente Nacional, pero es una de las cosas a rescatar en un periodo que ha sido tan satanizado por la historiografía colombiana de una época. Afortunadamente eso ha venido cambiando y que nos permite entender entonces los procesos de desarrollo a través de un actor como la Iglesia Católica que no tenía otros intereses ahí encontrados o que buscaba o se identificaba para ese entonces, digamos que eso luego va a cambiar, con el alma de la nación colombiana en el catolicismo. Entonces vamos a hablar de cuáles eran esos medios para hacerle la guerra a la ignorancia a través de estos sistemas, entre comillas, anticomunistas, por así decirlo. Bueno, muchas gracias, Aider. Yo creo que antes de pasar pues, a contar un poco más sobre los medios para hacer la guerra de la ignorancia, podríamos dejar un espacio para algunas preguntas, ya que estamos acercándonos a las 7 de la noche. No sé si Vivian nos quiera contar de alguna o continuamos. ¿Ustedes consideran que la música contribuyó a que la comunicación entre los campesinos y Radio Sutatensa fuera más cercana? Sí, creo que digamos algo que hemos discutido con Jorge y Aider es la manera en la que Acción Cultural Popular construyó su lenguaje de comunicación, muchas veces buscando representar la vida rural de una manera que era novedosa para la época y que no era, y que rompía con miradas sobre el campo. Desde que empezaban desde el siglo XIX y desde los años 30 en la República Liberal, y era la idea de que del campesino bucólico, el campesino que no podía relacionarse con la modernidad, que no tenía nada que ver con los objetos culturales como los discos o como los libros, y Radio Sutatensa llega un poco a romper con esta idea y a decir, tenemos un problema, como lo planteaba Aider, tenemos un problema social inmenso en el campo colombiano y además de ello tenemos unos campesinos que pueden ser consumidores de objetos culturales y entre esos objetos culturales entonces empiezan a aparecer estas campañas musicales. Hay unas canciones particulares del año 67-68 sobre la reforma agraria que toman ritmos como el bambuco, el pasillo o la cumbia, que son ritmos que en ese momento son muy populares a través de radios comerciales y construyen a través de esos ritmos mensajes comunicativos para incentivar a los campesinos a ser parte de las campañas de la reforma agraria. Entonces, definitivamente la música toca una fibra muy importante porque Sutatensa se da cuenta rápidamente que los usuarios, los escuchas y los estudiantes, desde luego se comprometían mucho más a partir de un asunto tan emotivo como era la música, ¿no? Como este hay otros ejemplos, por ejemplo, las complacencias musicales, que eran las posibilidades que daba Sutatensa para que los usuarios campesinos enviaran cartas pidiendo canciones para que éstas fueran transmitidas a través de la emisora. Llegaban miles de cartas pidiendo canciones de Silva y Villalba, de Garzón y Collazos, pedían canciones de Alfredo Gutiérrez, hasta pedían canciones de Sandro y de ídolos de la música popular latinoamericana, porque estaban encontrando en la emisora un interlocutor, ¿no? Un poco hacíamos la analogía con las emisoras populares de hoy en día, en donde se plantea un diálogo continuo con los escuchas a partir de este tipo de peticiones. Esto es como a grandes rasgos lo que tiene que ver con las campañas musicales. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces creo que podemos continuar
y les queríamos, digamos, mostrar una cronología que nosotros construimos a partir de nuestras investigaciones en el archivo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Este, como les decía, es el periodo del inicio de ACPO, que a nosotros nos parece muy llamativo que sea en 1947 por la carga que va a tener 1948 para Colombia posteriormente. Y es un proceso donde básicamente se está partiendo de cero con la tecnología de la época. Y ahí es donde entra la capacidad diplomática de José Joaquín Salcedo para buscar los medios o para buscar los recursos y traer los primeros transmisores y los primeros radios, que eran como de una frecuencia, creo, nos dirá Jorge luego, y de un tipo casi que militar para Colombia en ese momento, ¿cierto? Entonces se va generando como esos primeros acercamientos con la radio, el medio de financiación a través de la caja agraria y la construcción de las primeras escuelas radiofónicas. Que, pues, la idea de ACPO en su primer momento es que el campesino pues, es el artífice de su desarrollo. Entonces, a partir de esto, el sacerdote, que se apoyaron mucho en el sacerdote en un primer momento, era un facilitador de las posibilidades de generar una escuela radiofónica para que la comunidad sintiera ese deseo de salir adelante y para la financiación de los aparatos. Muchas veces el sacerdote servía de fiador ante la entidad bancaria. En ese momento también entonces se ve la potencia de la radio para tratar de sacar adelante a esta población. De hecho, lo que logra el padre es valioso. ¿Valioso en qué sentido? En el sentido incluso de la misma capacidad de organización de la radio sutatensa, porque para ese momento, con la organización que le da al inicio, pues toma más fuerza que la misma radiodifusora nacional del momento, ¿cierto? Tiene una potencia que la constituye en la emisora más potente de Colombia en el momento y pues va a llegar a ser la segunda en potencia en el mundo, que es una cosa muy interesante y en alcance, que otra cosa que no pusimos en la exposición, pero de eso hay bastante en el archivo para quien le interese mirarlo, son las notas de recibo de los radioaficionados y los radioescuchas alrededor del mundo que nos dan a entender que la potencia de la emisora era tal y el alcance por medio de la onda corta, pues que no estamos hablando de un hito menor en la historia incluso de la comunicación en Colombia. Este es un primer momento, hay unos primeros acercamientos pues, institucionales, pero creemos que el momento más destacado es el que sigue. Donde si se fijan, ya nos va a acompañar aquí, no sé si Juan Pablo o Jorge, ya no es el sacerdote quien está en la imagen, sino el campesino. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Sí, gracias, Aider. Aquí, en en esta segunda periodización que elaboramos para el desarrollo del programa entre el 60 y el 63, hablamos en cierta forma, de una expansión y consolidación del programa. Este periodo es muy importante porque estas dificultades o estas distancias que mencionamos al comienzo de nuestra presentación, que fueron la base para la generación del modelo educativo de ACPO, se tradujeron finalmente en lo que denominaron la educación fundamental integral, que pues, brevemente, recogiendo lo que mencionamos sobre las 5 nociones básicas que propiciaban un aprendizaje pues, básico, pero a la vez muy práctico, se consolida en esta época. Si hablamos de estas nociones brevemente, podemos decir cosas como si una persona aprende a escribir la palabra leche, por ejemplo, el estudiante también, con otras lecciones y otros materiales propuestos por ACPO, se sumergía en nociones como la salud, para conocer los factores nutricionales de la leche, por ejemplo, cómo puede ayudar a su familia, qué beneficios trae para su familia consumir leche. Por otro lado, podría conocer la economía, pues a través de la noción de economía y trabajo,
adquirir el conocimiento y las técnicas comunitarias para pensar en el cuidado del ganado lechero, el pensar en que es posible generar productos, eh, productos, productos lácteos y a través de ellos generar cooperativas o emprendimientos comunitarios para obtener también ingreso económico. Y por último, una parte como una espiritualidad, pues como una noción de espiritualidad, pensando en cosas como el respeto por la naturaleza y su cuidado, además de conformar en comunidad. Entonces, en ese periodo, esta gran empresa educativa no hubiese sido posible si en ese momento no se hubiera clarificado tanto la pedagogía de la educación fundamental integral, como brevemente lo mencionamos, y también una didáctica para una educación a distancia, que es el uso de los radios, las cartillas, el fundamental auxiliar inmediato, y que nos muestra de cierta forma, reforzando varias estos mensajes principales que ACPO empoderaba, o por decirlo así, mejor como, sí, bueno, dejémoslo de esa forma, como que el subdesarrollo también está en la mente del campesino. En términos técnicos, este periodo también fue fundamental porque en este momento se alcanzó el mayor desarrollo tecnológico del programa. En el material que podemos ver y que ustedes también pueden consultar en el sitio web, pueden ver el mapa del alcance de la emisora a lo largo del país, en el cual se muestra que ya para este punto la emisora ya podía llegar a cualquier rincón del país. A finales de los años 60, ACPO recibió e instaló el transmisor radial más potente de Sudamérica para este momento, y que coincidió también con una visita del Papa, lo cual le dio a Acción Cultural Popular por decirlo así, una bendición tecnológica y también pues del Sumo Pontífice para continuar esta tarea. Estos eventos en particular consolidaron esta red en todo el país. Y, y pues también para mencionar nuevamente reforzar lo que decía Aider anteriormente, en el archivo hay un material muy interesante de cartas y tarjetas de recepción de diferentes lugares del mundo, como Nueva Zelanda, Australia, Suecia, y que nos muestran cómo la emisora, la cobertura, el número de radios que ya estaba trayendo el Centro Cultural Popular y el modelo educativo en sí ya estaba en un nivel de madurez importante. Bueno, y para finalizar, tenemos el tercer periodo entre el 74 y el 94, en donde, pues, recogiendo ese gran crecimiento de la década de 1960, Acción Cultural Popular empieza a orientar su mirada hacia la idea de impulsar el desarrollo, ¿no? Si durante los años 60 hablábamos del cambio social, para los años 70 y 80 se empieza a hablar de una organización que permita impulsar procesos de desarrollo, y esto, digamos, proviene de un diálogo de uno de los miembros de Acción Cultural Popular, que era el Hernando Bernal, que fue gerente de Acción Cultural Popular desde finales de los años 60, y que estaba muy interesado en ver la manera de aterrizar muchos de esos asuntos de campañas, de alfabetización y de acceso a las nociones básicas en alimentación, en cuidado del hogar, en cuidado de los animales,
para impulsar cambios dentro de las comunidades campesinas. Sin embargo, nosotros lo planteamos también como un periodo de lenta disolución, en el sentido en que si bien seguían consolidándose la educación fundamental integral y los institutos de formación de líderes en Antioquia y en Cundinamarca, ya empezaban a aparecer las diferencias ideológicas con la Iglesia Católica y con el Estado colombiano. Una de las campañas fundamentales durante esta época fue, por ejemplo, la de la procreación responsable, que si bien viene desde finales de los años 60, durante los años 70 ya empieza a tener una resonancia muy fuerte entre la sociedad colombiana, y es que empieza a, digamos, criticarse que Sutatensa dedique muchos de sus contenidos a incentivar la creación de familias de manera consciente. Es decir, digamos, esto tocaba temas de cómo se conforma una familia, tocaba temas de sexualidad, tocaba temas de cómo se educa a los hijos. Era, digamos, una mirada muy integral a la manera en la que se conformaban las familias, pero muchas de las críticas, digamos, se quedaban en asociar a Sutatensa con una campaña de distribución de anticonceptivos o con un interés en controlar las tasas de natalidad en el continente latinoamericano. Entonces empieza a recibir críticas de lado y lado, ¿no? Desde la izquierda, desde la derecha. El Estado colombiano también empieza a recortar muchos de los presupuestos que antes le destinó durante los años 70. Y ya para toda la década de los años 80, nosotros lo que identificábamos era, digamos, una lenta disolución que se veía materializada en que los contenidos no se renovaron de acuerdo a las necesidades de los campesinos en los años 80. Y pues claramente esto es un tema por estudiar con mucha mayor profundidad, pero el problema pues del narcotráfico sin duda yo creo que afecta estructuralmente la manera en la que la vida productiva rural se relacionaba con la vida urbana, ¿no? Hacia finales de los años 80 se vende la emisora a Caracol y hasta el 91 se deja de publicar el semanario El Campesino, y hasta el 94 se gradúa la última cohorte de líderes en los institutos de formación. Y así terminaría, digamos, este pequeño abrebocas de la exposición Radio Sutatensa, una revolución cultural en el campo colombiano. Queríamos dejar abierto la posibilidad de conversar con algunos de los radioescuchas e invitarlos también a nuestras conferencias de los 3 próximos martes. Si es posible, yo sí quisiera agregar, quisiera invitar a las personas que participaron de esta importante red de Radio Sutatensa si quieren, las personas que pues están en el Tolima, que pues es el lugar que en este momento nos está hospedando la exposición, que participen, que nos acompañen. Mucho de lo que ha sido tan enriquecedor de esta exposición es que hay personas que aprendieron cosas con Radio Sutatensa o que escucharon Radio Sutatensa y que nos comparten sus memorias, que nos regalan un poco de lo que fue esa experiencia de aprender, de entretenerse o de formar parte pues, de estas comunidades que promovió Acción Cultural Popular. Entonces, esta es una invitación muy abierta y de verdad muy cariñosa que nos sigan acompañando y que estamos abiertos a cualquiera de sus inquietudes, sus preguntas, y los invitamos a seguir navegando y seguir conociendo sobre este programa en el sitio web que les hemos compartido el día de hoy.